Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, me llama mucho la atención a mí. No puedo evitar, al ver una situación, tratar de analizar el por qué, cómo afecta, qué pasa. Y una de las cosas que veo, por ejemplo, en nosotros los hispanos, no sé si haya muchos aquí que ya tengan mucho tiempo en Estados Unidos o tengan poquito tiempo en Estados Unidos, pero me llama la atención ver la condición de nuestra gente, sin importar de dónde sea, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, donde sea. Nuestra gente, los latinos, ver la condición que muchas veces se vive por debajo de lo que realmente puede proveer las circunstancias alrededor. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es vivir en medio de la pobreza en un país del tercer mundo donde la pobreza es lo normal. ¿Sí me explico? Yo estoy en contra de aquellos predicadores que predican la prosperidad como la forma natural en la que Dios obra en nuestras vidas. O sea, aquellos que dicen, si eres cristiano tienes que tener una vida bendecida y con mucho dinero, y tienes que tener esto, tienes que tener lo otro, porque es el reflejo de que Dios es un Dios poderoso. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque Dios es el mismo aquí, que es el mismo en México, o en El Salvador, o en Guatemala, y las riquezas que hay en este país no las hay en todos los países. O sea, tú no puedes medir tu fe en base a las posesiones o el dinero que tú tienes. Porque no es lo mismo ser cristiano en América, en Estados Unidos, que ser cristiano en África, donde no hay la posibilidad de que tengas nada, absolutamente nada. Donde la abundancia en un país en África puede ser el tener simplemente la facilidad de caminar e ir y estar parado o arrodillarte en la tierra y adorar a Dios en un lugar allá remoto. Eso puede ser la abundancia para algunas personas. Pero sí me llama la atención que en un país considerado probablemente el país más próspero del mundo haya pobreza. ¿Sí me explico? Ahí sí me llama la atención. Porque si el país tiene los recursos para que alguien tenga riqueza, ¿por qué hay pobreza? Porque hay países tan ricos con recursos naturales y con tanta pobreza. ¿Algo está mal ahí? ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué muchas veces hay hispanos aquí en Estados Unidos que viven menos de lo que deberían de vivir? Y sin duda que una de las razones principales es porque muchas veces llegamos a un país distinto que no conocemos y no hablamos el lenguaje que se habla ahí. Es una de las razones principales por las cuales muchas veces tenemos dificultades y vivimos menos de lo que pudiéramos vivir. ¿A qué me refiero? Cuando tú vas a una entrevista, ¿a quién crees que le van a pagar más? ¿Al que habla inglés y español o al que solamente habla español y no entiende el inglés? ¿Le van a pagar más al que habla inglés y español? ¿Al que habla los dios? ¿Correcto? ¿Le van a pagar más al que entiende el lenguaje de este país? Fíjense que aún eso de los documentos no es limitación para la prosperidad en este país. Y no vayan a pensar que estoy hablando de la prosperidad o voy a predicar la prosperidad. Solamente estoy dando un ejemplo de que muchas veces el no entender el lenguaje del lugar donde te encuentras hace que no aproveches al máximo todo lo que ese lugar ofrece. Les voy a dar un ejemplo. No sé si sea una historia real o alguien la inventó con la intención de reflejar un punto. Pero dice que había un hombre que necesitaba viajar, hacer un viaje transatlántico, viajar del continente europeo al continente americano. Y compró con sus últimos ahorros, compró el ticket para subirse a ese barco y poder viajar. No sé cuántos días era el viaje, si eran 5 o 7 días. Y con todo lo que tenía compró eso y le sobraron solamente unos cuantos centavos, con los cuales fue a la tienda y compró 2 barras de pan, este pan blanco que venden, esas 2 barras grandes, y compró agua para llevar. Y dice la historia que mientras se sube y llega al camarote más barato que había ahí, que por cierto compartía con alguien más, cuando se llegó la hora de comer, el compañero simplemente se desapareció y él sacó su barra de pan, sacó sus 2 pedazos de pan, los mordió y se echó su trago de agua, lo cerró y dio gracias a Dios. Y al siguiente horario de comida volvió a hacer lo mismo. Total, al final de 2 días, su compañero le pregunta, oye, ¿y tú por qué
no vas a comer allá con todos los demás y te quedas comiendo aquí. Este hombre le explica su situación y le dice, porque después de que él compró el recibo, el ticket para poder viajar, le quedaron solamente unos cuantos centavos y le alcanzó solamente para comprar ese pan y esa agua y nada más. Dice, mi meta es llegar allá. Esto es lo que me preocupa nada más. Cómo llegue allá no importa. Y el hombre lo ve y le dice, pero ¿de qué estás hablando? El ticket que tú compraste incluía todas las comidas y el agua necesaria para el viaje. Y tú estás aquí. Y eso habla precisamente de lo que yo les estoy diciendo. Muchas veces no entendemos el lugar en donde estamos, no entendemos el lenguaje del lugar. Muchas veces estamos en el reino de Dios con todas las promesas disponibles a nosotros y vivimos a puro pan y agua. Creo que es el mensaje incorrecto. Déjenme les busco un poquito mejor. Déjenme cambiamos el mensaje. ¿Están conmigo? Me pregunto yo por qué realmente puede haber cristianos que están en el reino de Dios, pero viven como si no estuvieran en el reino de Dios. Hicieron la confesión de fe, aman a Jesús, realmente quieren servir a Dios y sin embargo son como el pueblo de Israel en la tierra prometida, pero esclavos. ¿Por qué? La razón principal es porque no hablamos el lenguaje del reino. No hablamos el lenguaje del reino. Realmente el no entender cómo funcionan las cosas, el no entender el lenguaje de ese lugar al cual pertenecemos causa que muchas veces vivamos por menos de lo que debemos de vivir. Les voy a dar un ejemplo, miren. No es suficiente saber hacer algo, tener un oficio y ser bueno en el oficio. Tienes que aprender otro idioma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, alguien que es muy buen carpintero, hace muy buen trabajo, es el mejor carpintero, pero no entiende el lenguaje de las ventas. Para poder tener éxito como carpintero, tienes que saber vender, no solamente hacer. ¿Sí me explico? Tienes que saber llegar con alguien y decirle por qué tu producto es el mejor, porque de lo contrario tu producto será el mejor, pero el que van a comprar va a ser el que está promocionado mejor. ¿Sí están conmigo? ¿Cuántas veces no llega un contratista? Dos contratistas llegan. Uno se baja de una camioneta último modelo, con ropa cara, bien vestido. Se baja él y empieza a hablar con palabras elocuentes y habla con el cliente. Y después de él se baja otro contratista para ir a hacer una propuesta al mismo trabajo, al mismo lugar, pero ese se baja en un carro viejito, dañado, golpeado, y él se baja también sucio y lo que sea. ¿A quién tú crees que inicialmente tiene la percepción de decir, ese se va a llevar al trabajo? No digo que esté bien. Estoy hablando de lo que el lenguaje muchas veces implica que nosotros ignoramos. ¿Están conmigo? Probablemente al que aparenta, y lo estoy diciendo correctamente, al que aparenta. Este hombre sabe algo del lenguaje, del mundo en el que se mueve. La gente es influenciada muchas veces por lo que ve y no por lo que otra persona puede tener adentro. Por eso dicen que la primera impresión es la que cuenta. Tú vas a ir a pedir trabajo, no te vayas con lagañas en los ojos, no te vayas despeinado, no te vayas mal vestido, vete con la mejor ropa que tengas, vete bañado, vete bien perfumado, vete bien arreglado, vete lo mejor posible, porque lo que estas personas están viendo es el potencial que tú tienes. ¿Ven? El no saber eso puede causar muchas veces que vivamos menos de lo que deberíamos de vivir, que tengamos menos de lo que Dios realmente tiene para nosotros. Vivimos en un país donde se habla un idioma diferente. Si usted quiere tener éxito en este país, quiere que le vaya bien en este país, aprenda el lenguaje de este país. Aprenda cómo funcionan las cosas en este país. Esfuércese por aprender el lenguaje de este país. No me refiero solamente a hablar inglés, me refiero a cómo funcionan las cosas en este lugar. Es ahí la razón por la cual muchas veces nosotros, como cristianos, creyendo en Dios, nuestras vidas no reflejan lo que Dios realmente es. No se vayan, quédese aquí conmigo. Permítanme 2 minutitos y entramos a lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Solamente quiero sentar la base, la importancia de
aprender el lenguaje del lugar en donde te encuentras. Aprender cómo se vive, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona del lugar en donde tú estás. ¿Sí? Es realmente importante. Si en lo natural es importante, imagínate cuánto más en el reino de los cielos. Si estás llegando a un nuevo dominio, a un nuevo reino, si eres parte del reino de los cielos, ¿tú crees que sería importante entender el lenguaje del reino de los cielos? De lo contrario, podrás creer en Cristo Jesús, podrás creer en sus bendiciones, pero si no entiendes el lenguaje del reino de los cielos, te vas a perder de las bendiciones que Dios tiene para tus vidas. Si no entendemos cómo funciona el reino de los cielos, vamos a perder muchas de las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Si es importante lo natural, imagínate cuánto más en lo espiritual. Quisiera leer una vez más el capítulo 10, versículo 8 de Romanos. Romanos 10, versículo 8. Quiero leer un poquito. Y aquí encontramos 3 cosas importantes que son claves para funcionar en el reino de los cielos. Mas dice que, fíjate, cerca de ti está ¿qué? La palabra que vas a hablar, el lenguaje, el mensaje, la palabra. ¿Okay? ¿En qué? En tu boca y en tu corazón. Hay 3 cosas aquí que inevitablemente se van a encontrar juntas siempre que tú esperes ver que haya un milagro o que el reino de los cielos esté operando en tu vida. Inevitablemente, cada vez que el reino de los cielos está manifestado en tu vida, cada vez que el reino de los cielos está operando en tu vida, hay 3 cosas que son primordiales ahí. Número 1 es la palabra de Dios. Es el lenguaje que tenemos que hablar. Número 2, creer la palabra de Dios. Y número 3, confesar o hablar la palabra de Dios. ¿Sí? Es cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Bien. Quiero iniciar una serie el día de hoy que tiene que ver con el poder de las palabras. Mi anhelo, mi deseo es que podamos ver el poder que tiene el que aprendamos el lenguaje del reino. Y déjame lo que quiero aclarar. Yo no quiero que ustedes aprendan a hablar como hablan los cristianos. No estoy hablando de eso. Yo sé que cuando alguien se convierte a Jesús, inmediatamente o próximamente o pronto empiezan a hablar diferente. Empiezan a decir gloria a Dios cuando la gente los saluda. Amén. Y empiezan a repetir. Yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que aprendemos a hablar el idioma de la iglesia. En la iglesia se habla un idioma medio superficial y falso muchas veces. Porque cuando alguien se te acerca y te pregunta cómo estás, muchas veces dices bendecido y en victoria. Es pura mentira. Pura mentira. Alguien te pregunta cómo estás, pero tú crees realmente que el lenguaje de la iglesia es el decir estoy bendecido, y porque digo estoy bendecido, aunque no sea verdad, voy a ser bendecido. No funciona así. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que digas palabras mecánicas y que las repitas simplemente. Eso es la iglesia. Eso es el idioma de la iglesia. Estoy hablando de que aprendas el idioma del reino de los cielos. Si quieres prosperar en tu caminar con Dios, no es suficiente que creas nada más. Tienes que aprender el lenguaje del reino de los cielos. Hay un mundo que opera a nuestro alrededor que se llama el reino de los cielos, al cual nosotros pertenecemos. Y si nosotros no aprendemos el lenguaje del reino de los cielos, vamos a tener más dificultades de las que deberíamos de tener en nuestro caminar. ¿Están conmigo? No estoy hablando de que simplemente tengas palabras mecánicas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que aprendas el lenguaje del reino de los cielos. El tema de esta serie que iniciamos es palabras, bloques, palabras, los bloques de vida. En pocas palabras, valga la redundancia. Las palabras son los bloques que utilizamos nosotros para construir nuestras vidas. ¿Están conmigo? ¿Sí? Bien. Ya que vamos a intentar aprender un lenguaje nuevo, quiero el día de hoy empezar con una palabra. Quiero enseñarles una palabra que está llena de teología, una palabra impregnada del poder de Dios, de la esencia de lo que Dios es, una palabra que describe a cabalidad
la esencia que no solamente está en Dios, sino que ha sido transmitida a cada uno de nosotros. ¿Están listos? La palabra es, ¿qué es? ¿Por qué les da risa? ¿Alguien me ayuda a leerla? Hágale como usaría las manos cuando está haciendo eso. Abra, cadabra. Pastor, ¿qué hace usted con esa palabra? Y eso es una herejía. Yo no sé si usted creció de la manera que yo crecí, pero yo crecí en la iglesia, en donde se manejaba un lenguaje de la iglesia. O sea, en pocas palabras, estas palabras no caben en tu vocabulario y muchas de esas tenían que ver con lo que esta palabra más o menos refleja o creemos que refleja. Cualquiera, si mi abuelita me hubiera escuchado decir esa palabra desde el púlpito, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Está muy mal eso. ¿Cómo se te ocurre decir desde el púlpito una palabra que utilizan los magos, que tiene que ver con algo que es satánico, que no es de Dios? Déjenme, les digo algo. Todo lo que hay en el mundo fue creado por Dios. Todo lo que hay en el mundo fue creado por Dios, incluyendo al mismo diablo. Todo fue creado por Dios. Lo que pasa es de que el diablo hace dos cosas, una de dos cosas. Primero, hace una imitación chafa y barata de lo que Dios hizo o distorsiona lo que Dios hizo. Porque esta palabra no es una palabra que le pertenezca al chamuco ni a los magos chafas y baratos que hay en el mundo. Esta palabra es una palabra que está llena de teología, una palabra que está llena de la esencia de lo que Dios es. Esta palabra no tiene sus raíces en el hebreo. Esta palabra es una palabra en hebreo, que es el lenguaje original en el cual Dios se reveló a su pueblo. ¿Sí? O sea, cuando nosotros escuchamos de Dios y las cosas que conocemos de Dios han sido traducidas. Muchas de ellas como con calzador. No hay una palabra exacta que traduzca la palabra en hebreo o en griego. Y por eso tenemos esta definición. Por ejemplo, nosotros escuchamos que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿correcto? La versión original no tiene la misma sensación. Porque esta sensación a mí me dice que son muchos los llamados y alguien escoge. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Pero eso no es lo que dice el versículo. El versículo en el original dice que muchos son los llamados, pero son pocos los que deciden seguir. En pocas palabras, Dios nos llama a todos, pero son pocos los que están dispuestos a pagar el precio. Son pocos los que deciden en realidad avanzar y continuar con lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí ven el problema del lenguaje? Bueno, esta palabra no es una palabra que le pertenezca al enemigo. No es una palabra que el enemigo tenga autoridad sobre ella. Es una palabra hebrea. Y es una palabra impregnada del poder de Dios y de la esencia de Dios. ¿Saben qué significa esto? Abra cadabra significa construyo mientras hablo. Por eso es que lo utilizan en ese contexto. Mientras estoy hablando, voy a hacer que aparezca algo de la nada. O sea, mientras estoy hablando, estoy construyendo algo de la nada. Esa es la esencia. ¿Les recuerda esto a alguien? Porque les decía que está lleno de teología y de la esencia del Dios mismo. Cuando nosotros leemos en Génesis, algo que predomina en la creación es que Dios creó todo a través de ¿qué? De lo que Él hablaba, de lo que Él decía, de lo que Él hablaba. En pocas palabras, Dios hablaba y construía. Hablaba y algo sucedía. Hablaba y algo pasaba. Dios estaba construyendo con sus palabras, con lo que Él hablaba. ¿Les parece maravilloso eso? Me parece impresionante que las palabras tengan tanto poder como para formar algo de la nada. Miren el poder que hay. Dios solamente declaraba la palabra y algo sucedía. Y lo más maravilloso es que la palabra de Dios sigue vigente el día de hoy. Y me encanta cómo los teólogos utilizan palabras de la ciencia para mostrar cosas que aún el día de hoy siguen teniendo efecto. Una sola palabra de Dios que sigue teniendo efecto el día de hoy la podemos ver en el sol. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz no solamente fue, la luz es. Mira el poder de Dios para formar algo. Mira la palabra de Dios que forma algo
y lo sostiene. Si la palabra de Dios o si Dios con su palabra te llama, no solamente te llama, sino que te sostiene la misma palabra de Dios. Dios, esta palabra maravillosa que tiene y que nos ha compartido a nosotros, viene con el mismo poder para formar, para crear, para edificar, para construir. O sea, Dios no solamente habló y se formó, sino que su palabra sigue teniendo el mismo poder el día de hoy para seguir creando, formando, haciendo aún el día de hoy. Pero quiero que entiendas el por qué eso nos concierne a nosotros, porque es importante para nosotros. Miren, cuando Dios estaba creando todo, utilizó diferentes métodos a la hora de hablar. Por ejemplo, le decía a la tierra y que la tierra produzca árboles, arbustos, el pasto, que la tierra produzca animales, así decía. Y luego que las aguas produzcan los peces del mar y que las aguas produzcan esto y lo otro, cada uno de esos. Pero cuando llegó con el hombre, no dijo y que la tierra produzca al hombre, no. Ahí dijo algo diferente. Ahí dijo hagamos al hombre. Y sí, de la tierra tomó y formó un vaso sobre el cual depositar el espíritu del hombre. Eso a mí me dice que nosotros no somos carne y sangre, sino que somos espíritu y que estamos cubiertos de carne y sangre. Este cuerpo que tenemos aquí no es lo que nos define a nosotros. Es solamente el vehículo que Dios utilizó para que nosotros podamos transitar en esta vida. ¿Están conmigo? Entonces, ¿por qué les digo que es importante este concepto? Porque todas las cosas dependen de dónde vienen. Por ejemplo, el árbol no puede vivir sin la tierra. Si despegas el árbol de la tierra, ¿qué pasa con el árbol? Muere. El poder del árbol viene de la fuente que es la tierra, el pasto de la misma manera, los animales de la misma manera. Si quitas el animal de la tierra y de lo que la tierra provee, no podrá subsistir. De la misma manera el ser humano, el poder y la esencia de nosotros no viene de la tierra, viene de aquel quien sopló el aliento de vida en nosotros. Entonces nosotros tenemos la esencia de lo que Dios es. ¿Estás escuchando? Nosotros tenemos la esencia de lo que Dios es. No estoy diciendo que seamos dioses, sino que estoy diciendo que somos creados a su imagen y semejanza. Tenemos la esencia de lo que Dios es. Eso significa que así como Dios hablaba y las cosas se formaban por lo que Él hablaba, tú puedes hablar y las cosas se deben de formar por el poder de tus labios. Una de dos: o no me están entendiendo o no les agrada la idea de que ustedes tengan tanta autoridad en sus labios, porque pareciera ser que ignoramos que en nuestros labios realmente hay tal autoridad, que con mis labios yo puedo construir una vida maravillosa con mi familia, o con mis labios puedo destruir la hermosa familia que Dios me ha dado. ¿Sí? Esta frase de aquí, si me la puedes poner otra vez más, por favor. Abra cadabra. Construyo mientras hablo. Lo puedo visualizar. Tengo una conversación con mi hijo y en esa conversación no tengo que decirle Dios dice así, no. Las palabras que salgan de mi boca, todas tienen que tener el entendimiento de que estoy construyendo algo en su vida. Todas tienen que tener el peso y la responsabilidad de lo que yo le digo a él va a influenciar lo que él pueda convertirse. Cada una de las cosas que yo diga, que salgan de mí, van a influir en mi esposa, van a influir en cada uno de mis hijos, para bien o para mal. Impresionante. Que lo que hay a nuestro alrededor simplemente sea el reflejo de nuestro lenguaje. ¿No estás contento con tu matrimonio? Revisa el lenguaje que utilizas. ¿No estás contento con la vida con tus hijos? Revisa el lenguaje que utilizas. ¿Qué es lo que hablas con tus hijos? ¿Hacia dónde empujas? ¿Hacia dónde diriges? ¿Hacia dónde construyes? Lo que está diciendo aquí es de que como hijos de Dios vamos caminando por la vida y vamos hablando, y mientras vamos hablando vamos construyendo, vamos haciendo, vamos declarando, vamos experimentando el poder de Dios sobre nuestras vidas. Construyo mientras hablo. Impresionante el poder. Quiero decirte dos cosas rapidito en el mensaje. ¿Ya tienen hambre? ¿Todavía no?
¿Vamos bien? Algunos ya están cabeceando que tienen hambre ya. Yo los escuché, por eso estoy diciendo eso, por eso pregunto. Quiero decirles dos cosas. Sentamos la base. El reino de los cielos tiene un lenguaje especial. Hay un lenguaje especial. Las palabras en el reino de los cielos es como las cosas se construyen. Escucha esto del reino de los cielos. En el reino de los cielos, las cosas se construyen en base a lo que hablamos. Lo que hablamos tiene el poder de construir. Lo vemos en la creación de Dios y vemos cómo Dios lo está pasando a cada uno de nosotros. Lo que hablamos tiene el poder para construir cosas a nuestro alrededor. Tu familia es el producto del lenguaje que tú hablas. Hay padres que se sorprenden porque sus hijos dicen groserías cuando ellos las dicen. Hay padres que se sorprenden cuando su hijo quiere agarrar la botella de alcohol, pero ellos no la sueltan. Sí, cómo se ve tu familia es consecuencia del lenguaje que tú hablas. Si de tus labios sale la palabra de Dios, inevitablemente va a influir en la vida de tus hijos para bien y para mal. Miren el poder que tiene nuestras palabras. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Yo sé que se han escuchado este versículo muchas veces. La muerte y la vida están en el poder de tu palabra. La muerte y la vida están en el poder de tu palabra, el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Estás hablando, declarando para vida o estás hablando y declarando para muerte? En una conversación con tu esposa, escúchame, solamente palabras son necesarias para que los dos se empiecen a enojar el uno con el otro. Solamente palabras. Con puras palabras se puede armar una bronca impresionante entre dos. Puras palabras. De la misma manera que con dos palabras o con puras palabras se puede apagar ese fuego. Tu respuesta realmente tiene la capacidad de construir algo, de edificar algo. ¿Están conmigo? Entonces, tienes que entender que todo lo que ves se construye con palabras. Todo lo que ves. Lo que es tu esposa, lo que es tu vida, todo se construye con palabras. Pastor, ¿cómo que todo se construye con palabras? Lo que tú empiezas a declarar en tu vida, lo que sale de tu boca, eventualmente pavimenta el camino sobre el cual tus pies caminan. Antes de que tu espíritu determine algo, muchas veces tu boca ya lo canceló. Miren, en el trabajo, cuando alguien me está ayudando, o en el ministerio, cuando alguien me está ayudando, hay algo que yo, si me permiten utilizar la palabra, detesto. Algo que detesto, me fastidia, me molesta. Si tenemos un proyecto enfrente y yo le pido a alguien que haga algo y me dice, no se puede, o me dice, no puedo, me molesta, me fastidia. En algún momento yo lo dije tal vez. Porque cuando alguien dice no puedo, me está cerrando la puerta. Ya no me deja la posibilidad de que algo pueda suceder. Ya cerró la puerta. No puedo. A mí me encanta que me digan no sé cómo. Está bien. No sabes cómo, está bien. Entre los dos lo podemos hacer y puedes aprender. Pero en el momento que tú dices no se puede, no puedo, en ese momento ya le cerraste la puerta. Cuando Dios llama a alguien y esta persona dice no se puede, nadie lo ha hecho antes, no puedo hacerlo, no hay más hacia dónde ir. Cuando tú dices es imposible, en lugar de decir es muy difícil, te estás cerrando a ti mismo. ¿Qué más puede hacer tu espíritu si tú ya dijiste no se puede? ¿Tú crees que tu espíritu va a querer luchar? No, la orden es deja de mirar eso como una posibilidad porque no se puede. Cuando Dios dice voy a alcanzar a tus hijos y tú ves la realidad de la vida que ellos llevan y tú dices eso es imposible, ¿para dónde más tiene tu espíritu? ¿Tú crees que tu espíritu va a decir podemos ayunar?
para que Dios lo haga. Podemos hacer esto o podemos buscar la presencia de Dios. No, tu espíritu va a decir, es una lucha perdida. Tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestros labios. Tenemos que tener cuidado cuando regañamos a nuestros hijos, porque muchas veces en medio del coraje por corregirlos, salen palabras de nosotros que lejos de edificar, condenan. Por ejemplo, en lugar de decirle, eres un tal y tal y tal, no. Estás actuando, te estás comportando como uno así. Eso no eres tú. Tú no eres eso. Estás regañando, estás reprendiendo y al mismo tiempo estás declarando algo sobre sus vidas. Realmente en nosotros está la capacidad de crear algo para bien o destruir algo. Yo recuerdo a mi abuelito y de repente regreso a ese pensamiento y me da risa porque no sé si me engañó o no. Pero él me decía, me regañaba cuando tenía malas calificaciones en la escuela. Me decía, Richard, te regaño porque tú pudiste haberme tenido mejores calificaciones que estas. Tú eres muy inteligente y lo que tú te pongas en tu mente lo puedes lograr. Él me decía, todo el tiempo me decía eso. Ahora yo con el tiempo regreso atrás y digo, ¿qué tal si en realidad no lo creí? No me lo estaba diciendo porque sí. ¿Qué tal si en realidad solamente me estaba diciendo eso para que yo me la creyera e hiciera algo al respecto? Mira el poder de las palabras y lo que pueden construir aún de la nada, porque es una realidad que le puedes decir como a lo mejor mi abuelito me decía a mí, eres muy inteligente, y a lo mejor no era cierto. A lo mejor él veía mis limitaciones, pero cuando él empezó a declarar eso, ¿sabes qué? Depositó en mí una obligación de cumplir lo que él estaba declarando sobre mí. O sea, él dice, soy inteligente, y yo veo el examen y tengo malas notas, una de dos, o no soy inteligente o no estudié lo suficiente. ¿Qué creen que iba a hacer? Pues voy a estudiar un poquito más porque a lo mejor no soy tan inteligente como yo creía. Y estudiar un poquito más y esforzarme un poquito más. Mira el poder para construir. Alguien que a lo mejor no era inteligente, pero el hecho de que alguien está declarando tal cosa sobre ellos, ahora construyó algo donde no había nada. Porque déjame decirte que la inteligencia no es algo que es solamente hereditario. No hay talento que tú puedas explotar al máximo sin que haya disciplina, trabajo y esfuerzo. Podrás tener buenos genes, pero si no te esfuerzas por algo, no lograrás superarlo. Ahí entra el poder de la palabra para poder crear, formar lo que Dios tiene sobre nuestras vidas. Pero aquí está el punto importante. No es solamente el saber que las palabras que nosotros hablamos tienen el poder para construir. Tenemos que aprender el lenguaje del reino. Aprende el lenguaje del reino. Hebreos 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tiene que ver eso. Miren, en Romanos nos enseñan las tres cosas que siempre están presentes para nosotros poder experimentar un milagro o ver la manifestación del reino de Dios, que es la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y declarar la palabra de Dios. Ahí encontramos la manifestación del reino de los cielos. Pero el problema es definir esa palabra, porque hablar el lenguaje del reino de los cielos no significa que tú vayas a la Biblia y digas, yo voy a empezar a declarar eso todos los días y va a suceder así. No funciona de esa manera. He escuchado por ahí de repente que alguien le decía a otra persona, mira, si estás pasando por eso, te recomiendo que leas tal versículo durante 40 días. Como si fuera una pastilla que te tomas. No funciona así. Hablar el reino de los cielos no significa que aprendes frases que suenan celestiales. No significa que simplemente recitas frases que te van a producir algo de la nada. Soy bendecido. Levántate todas las mañanas y dices, soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido. Eso te va a funcionar igual que el que te levantes todas las mañanas y digas, soy guapo, soy guapo, soy guapo, soy guapo, soy guapo, soy guapo. Lo puedes hacer el resto de tu vida. Y puedes mirarte al espejo y sonreír de ti mismo y decirte, soy guapo, soy guapo. Los pelos parados, esos de los lados, no te los quita ninguna frase que hagas. Es más, puedes ir a que te hagan una limpia y no vas a ser guapo después de la limpia todavía. Esto no es un grupo de
¿cómo le llaman a esos que hacen spells? Esto no es solamente frases que recitan en el orden correcto para que suceda la magia. Hablar el lenguaje del reino de los cielos significa que entiendes cómo funciona el reino de los cielos y sabes declarar las palabras correctas. ¿Cuáles son las palabras correctas? Las palabras que Dios ya declaró. No está en lo que tú puedas formular en tu cabeza, está en lo que Dios ya declaró. Ahí, declarando lo que Dios ya declaró sobre tu vida, es donde encontrarás la manifestación del reino de los cielos. Yo realmente creo que nosotros tenemos el poder para construir, para hacer algo de la nada con nuestras palabras. Yo creo que tenemos el poder para transformar la vida de las personas con nuestras palabras, para declarar vida y que haya vida en nuestro hogar, que haya vida en el trabajo, para declarar las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas y que realmente sucedan, no por arte de magia. Les voy a dar un ejemplo. Si un día alguien llega conmigo y me dice: pastor, estoy batallando financieramente, no tengo para pagar la renta de este mes, yo en mi oficina le voy a decir: abra cadabra. O sea, voy a construir mientras hablo. O sea, usted está yendo por el otro lado. Yo le voy a decir: abra cadabra. Voy a construir algo de la nada y le voy a preguntar inmediatamente, le voy a decir: abra cadabra, cuéntame de tus gastos, si no serás cabra. Abra cadabra, voy a hacer un milagro, cuéntame de tus gastos. Pastor, pero yo no vine a que me pregunte por mis gastos, vine a que haga un milagro, a que extienda sus manos y que me caiga un cheque de la aseguranza que no estaba esperando, que haya un milagro sobrenatural. Y yo le voy a decir: abra cadabra, cuéntame de tus gastos. Empecemos a hablar el reino de los cielos, porque en el lenguaje del reino de los cielos encontramos que José le enseñó a una nación entera que la peor crisis económica que puede venir a tu vida se soluciona cuando no te comes todo lo que tú ganas. Ni un solo amén. Pastor, tengo problemas financieros. Abra cadabra, deja de comerte todo lo que tú ganas. Guarda un poquito para los días de necesidad. Pastor, esa palabra no me gusta a mí. Yo quiero que alguien venga y ponga manos sobre mí y que automáticamente cuando yo salga de ese lugar mi cuenta tenga más ceros. Pues por una semilla de $15,000 yo puedo orar para que se te multiplique la cuenta de banco que tú tienes y que en lugar de ser ceros positivos sean ceros negativos. Deja de creer que la magia está en que tú das un cheque grande para el Señor y que automáticamente ahora vas a recibir muchas bendiciones. Cuando quieras bendecir, no lo hagas creyendo que porque diste un cheque, alguien te va a dar un cheque más grande. No, bendice porque viste una necesidad y Dios te llamó a ti a que tú fueras de bendición para alguien más. Eso es lo que Dios bendice. Y muchas veces esas bendiciones no llegan de manera financiera, llegan de maneras distintas. Pastor, mire que estoy batallando con esto, hay sufrimiento en mi vida de esto y del otro. Y voy a decir: abra cadabra, el alma que pecare, esa morirá. Abra cadabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero no, nosotros no le damos valor a eso. Lo que le damos valor es a que alguien venga y que tenga una varita mágica y que venga y cambie algo. No, escúchame, Dios nos dio el poder a nosotros de crear algo de la nada. Cuando Dios dice en Oseas capítulo 4 que mi pueblo perece por falta de conocimiento, es precisamente de esto lo que está hablando. Dios nos ha dado a nosotros un lenguaje especial, un lenguaje que gobierne nuestras vidas, un lenguaje que nos enseñe a vivir de la manera correcta. Y cuando nosotros aprendemos a hablar ese lenguaje, nuestras vidas son prosperadas. ¿Por qué crees que estamos tratando de estresar tanto esta conferencia vida y de los principios que vamos a hablar? Por ejemplo, el de las finanzas. Porque muchas veces nosotros como cristianos creemos realmente que esto de las finanzas es una magia. O sea, simplemente sucede. Entre más grande, he escuchado a alguien, escucha esto. Dile a Dios cuánto quieres tú ganar por el tamaño de tu diezmo. O sea, yo quiero ganar $1,000,000. Entonces, ¿cuánto tengo que diezmar?
$100,000. No es magia. No funciona así. Empieza a hablar el lenguaje del reino de los cielos para que entonces puedas entender cómo funciona esto, cómo funciona, cómo opera el reino de los cielos y puedas ser bendecido en tu vida. Pero no es cualquier cosa lo que tú tienes que declarar o hablar, es los estatutos que ya Dios estableció. Le dice Dios a Josué antes de entrar a la tierra prometida: vas a entrar a una tierra foreña, como nosotros. Tienen su propio lenguaje allá. Quiero que tú allá hables mi lenguaje. Le dice: nunca, pero nunca mientras tú vivas, en donde tú vivas, cambies de lenguaje. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tienes que tener un nuevo lenguaje, no palabras superficiales que simplemente declaras como si fuera una porción que dices de esta manera y de esta manera. No, estás hablando del lenguaje del reino de los cielos, que entiendes cómo funciona y empiezas a declarar de esa manera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, escucha, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que te vaya bien en el reino de los cielos? Entiende cómo funciona el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, una de las armas más fuertes y poderosas son tus palabras, lo que tú hablas, lo que tú declaras. No estoy hablando solamente de memorizar. Sí, es bueno memorizarlos, pero entender realmente lo que este libro nos está enseñando. Las cosas que realmente transforman nuestras vidas son aquellos versículos que forman parte de nosotros y no solamente están en nuestra mente, sino que las creemos y se declaran se declaran a través de nuestros labios y van pavimentando el camino por delante de nosotros. Tiene que haber verdades. Voy a culminar con esto. Tiene que haber verdades en tu vida que son parte de ese lenguaje que entiendes, el lenguaje del reino de los cielos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura de sus manos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una versión dice, porque somos su obra maestra. Tienes que empezar a hablar ese lenguaje, hablar realmente el lenguaje del reino de los cielos, hablar el lenguaje. No esperes a que tu bendición esté sujeta a 2 horas a la semana que pasas en la iglesia. No, es un lenguaje constante. Cuando estás hablando con alguien allá afuera, tu lenguaje, el lenguaje del reino de los cielos, te limita a hablar ciertas cosas con esas personas. No puedes, no debes tener ciertas conversaciones con ellos. Es un lenguaje de todos los días, un lenguaje que gobierna hacia dónde vas, que gobierna tus pasos, que dirige tus pasos. Porque somos hechura de sus manos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Empieza a caminar con el entendido de que tus labios tienen el poder para construir o para destruir. Tus hijos necesitan palabras que edifiquen. Tu esposa necesita palabras que edifiquen. Tu ministerio necesita palabras que edifiquen. Hay ciertas palabras que tienes que remover completamente de tu vocabulario. No se puede es una de ellas. Deja de decir no puedo. Quiero aprender inglés, pero no puedo. Deja de decir no puedo. Quiero aprender inglés, pero es muy difícil. Se vale. Se vale. Puedes decir es muy difícil. Deja de decir que no puedes. En lugar de eso, hablando del lenguaje del reino de los cielos. En lugar de decir no puedo, ¿qué crees que puedas decir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora lo dices, que tus pasos lo sigan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nunca lo intentas. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya tus labios abrieron la boca. Ahora empieza y empieza.
construye con tu vida. ¿No estás a gusto cómo se ve tu vida alrededor? Empieza a hablar las palabras correctas. ¿No te gusta cómo están las condiciones? Empieza a declarar lo correcto. Hablábamos, hermano Javier me decía, no podemos nosotros hablar de inseguridad y proyectar seguridad. ¿Estás escuchando? No podemos. Tenemos que entender el lenguaje del reino de los cielos. El lenguaje del reino de los cielos nos mueve y nos hace hacer cosas que muchas veces nosotros no creíamos que pudiéramos hacer. Hace unas semanas atrás, miren el lenguaje del reino de los cielos. Y es un lenguaje que cada uno de nosotros tenemos. Hace unas semanas atrás, no sé si eran las 2, 3 de la mañana, sonó la alarma en la casa. Inmediatamente me despierto yo un poco desconcertado por el ruido que está pasando, desorientado. Y oigo el ruido de la alarma que se activó en la casa. La alarma se activó. Mi primer pensamiento fue un intruso. Entró alguien, algo sucedió. Y la puerta de entrada está dividiendo nuestro cuarto con mi esposa y el de los niños. Ahora les soy honesto. Cuando la alarma sonó, me dio miedo inmediatamente. Me dio miedo. Entonces se me puso la piel de gallina. No que yo fuera gallina, no, la piel de gallina. Se puso la piel de gallina. Ahora, ¿por qué digo que hablar el lenguaje del reino de los cielos? Porque aunque yo tenía miedo, a mí el lenguaje de los cielos me indica que yo soy el hombre de la casa y que mis hijos están del otro lado y no importa si tengo miedo o no tengo miedo, ellos me necesitan. Y lo primero que hice fue levantarme y con cada paso que yo daba el miedo incrementaba más, mi corazón latía más fuerte, pero eso no limitaba mis pasos, aún seguía avanzando. Yo me estaba imaginando, si alguien veo ahí, me le voy a aventar encima, le voy a agarrar las greñas, lo voy a arrastrar, le voy a pegar mordidas, lo que tenga que hacer para defender a mis hijos. No importa cómo, pero yo voy a ir. A lo que voy es lo siguiente. El lenguaje que tú hablas va formando quien tú eres, va determinando quién tú eres. Y ante el momento de la necesidad no va a importar lo que tus circunstancias indiquen o no. Lo que va a importar es lo que ya tienes penetrado aquí en tu corazón como el lenguaje, lo que Dios ha declarado que tú eres. Pues les cuento que me levanté, fui, con cada paso que avancé se hacía más tensa la situación y cuando terminé del pasillo y empecé a ver hacia la puerta, vi la puerta abierta. Y ahí pegué un grito, no es cierto, no pegué ningún grito. En ese momento me di cuenta que la alarma sonó porque la puerta no estaba bien cerrada. El viento la movió y se abrió. Pude ir a ver a mis hijos, estaban dormidos como si nada. Pero te cuento esto porque nuestras limitaciones, debilidades, lo que nosotros somos, nos marca una cosa. Pero cuando empiezas a entender el lenguaje del reino de los cielos, entiendes que no es tu fuerza, es la fuerza de Dios. Entiendes que no es tu proyecto, es el proyecto de Dios. Entiendes que no es tu palabra, es la palabra de Dios. Y si Él te llamó, Él te va a sostener, Él va a proveer, Él va a hacer todo lo necesario. Pero necesitas hablar el lenguaje del reino de los cielos, porque si no hablas el lenguaje del reino de los cielos, ignorarás todo lo que Dios tiene para tu vida. Si no hablas ese lenguaje, serás un siervo de Dios que vive como esclavo en lugar de ser un siervo de Dios. Si no hablas el lenguaje de Dios, en lugar de vivir como hijo, vivirás como esclavo. Cuando hablas el lenguaje del reino de los cielos, déjame te digo esto. Cuando hablas el lenguaje del reino de los cielos, tu comunidad, tu pueblo puede ser llevado cautivo a otra nación, pero tú sigues siendo prosperado en el favor de Dios. Cuando no hablas el lenguaje del reino de los cielos, puedes vivir en la tierra prometida, con la tierra que fluye leche y miel, donde las bendiciones de Dios deberían de ser abrumadoras. Puedes estar en medio del lugar más próspero y tú puedes estar en escasez. Tienes que hablar el lenguaje del reino de los cielos.